Nos habíamos quedado viendo esta parte. ¿Me confirman si todos están viendo la pantalla? Creo que sí, ¿no? Ya, gracias. Bueno, cuando queremos hacer estudios en genética, ¿no? Uno puede estudiar en diferentes niveles de organización de la materia, ¿no? Vamos desde lo poblacional a la nucleotídica, ¿no? Podemos estudiar, por ejemplo, a nivel de genética de poblaciones, ¿no? Cómo se comporta, por ejemplo, imaginemos de que, ¿no?, que haya una enfermedad, ¿no?, que condiciona un problema para la salud, ¿no?, y que está presente en la población, ¿ya? Y nos interesa saber cuál es la incidencia, cuál es la frecuencia con la que se encuentra es el alelo responsable de esa enfermedad en la población, para ver de qué manera se pueden replantear las políticas de salud si es que fuera un caso de una enfermedad o un problema hereditario que de repente genera un sobrecosto en los problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea un problema que le genere un alto costo en el sistema de salud al Estado, ¿no?, o a las familias, ¿no? Entonces nos interesa evaluar, ¿no? Nos puede interesar de repente si estamos en un sistema productivo, con especies de interés comercial. Nos puede interesar, por ejemplo, ¿no?, la presencia de algunos alelos que confieran alguna ventaja o alguna desventaja, a un problema, ya sea benéfico o no, a la población. Entonces, en ese nivel podemos estudiar a nivel poblacional. Podemos estudiar a nivel poblacional cuando necesitamos hacer estrategias de conservación de recursos genéticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo puedo tener una población, ¿no?, de una especie, ¿no? Por ejemplo, esta es una especie cualquiera, puede ser planta, animal, y en esta especie me interesa saber cuánta variación tengo, ¿no? Cuánta variación, para saber si es una población que está con una variación muy pobre y por lo tanto podría ser más vulnerable a desaparecer, o puede ser que sea una población con suficiente nivel de variación que le va a permitir soportar muy bien los cambios del medio ambiente. Entonces, yo en esta población puedo hacer estudios, ¿no?, de genética de poblaciones, ¿no?, evaluar cuál es su grado de diversidad génica, ¿no? Puedo evaluar si hay una segunda población, ¿no? Entonces sería una población, llamemos la población 1, imaginemos que acá hay una segunda población, que es la población 2, de repente me interesa saber qué relaciones hay entre estas dos poblaciones, si hay migración de individuos de la población 1 hacia la 2, o si hay mezcla de la 2 hacia la 1, o hay una mezcla bidireccional, y de qué manera eso va a alterar la estructura de una población, de qué manera va a afectar los patrones de diversidad. Entonces, todo eso me sirve para, ¿no?, estudiar a nivel poblacional. O de repente ustedes quieren emprender un proceso de mejora genética, ya sea en plantas o en animales, puede ser en árboles, en lo que ustedes se imaginan. Lo primero que necesitamos es, en mi población, evaluar cómo está el nivel de diversidad génica. Para eso existe, por ejemplo, una serie de herramientas que se han desarrollado en la genética, ¿no?, como son, por ejemplo, los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares, por ejemplo, son muy útiles para evaluar esto en la población. Entonces yo puedo saber si mi población es una población muy homogénea o es una población heterogénea. Por ejemplo, ¿no?, si ustedes quisieran hacer mejoramiento en una población,
Imaginemos de que quieren, ¿no? Tengo una población acá, ¿no? Y yo quiero hacer mejoramiento. Quiero seleccionar a los mejores con respecto a una característica o a un grupo de características. ¿Qué pasa si yo no conozco cómo es su patrón de diversidad alélica acá? No sé qué alelos hay acá, ¿no? Entonces yo selecciono a ciegas, aplico selección, ¿no? Formo una nueva población de selectos, ¿no? Otra vez vuelvo a seleccionar, otra vez selección. Y así otra vez formo una población de selectos, ¿no? Y así repito varias veces, ¿no? Al cabo de varias generaciones, yo esperaría que esta población selecta tenga el atributo que yo estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, acá el carácter, que yo estoy buscando, que es un carácter de interés económico, o comercial, o de salud, o de repente es un carácter que le confiere una resistencia a la población con respecto a una enfermedad, una plaga. Después de haber hecho esto, yo esperaría que mi población selecta sea portadora, ¿no? de los alelos que determinan esa característica. Pero resulta que como no evalué cómo es el estado de la diversidad, de repente este era un clon. ¿Qué pasaría si fuera un clon? Yo elegí a los mejores, pero lo que elegí fue lo mismo, ¿sí? Porque todos eran un clon. Entonces lo que tengo acá es el mismo clon que hay acá, sino que por un asunto de la acción del medio ambiente yo elegí pensando que esos mejores eran realmente genéticamente los mejores, ¿no? Y eso volví a repetir una y otra vez, y ahora han pasado muchas generaciones y perdí mi tiempo, porque lo que sigo teniendo es el mismo clon que había al inicio, ¿no? Por lo tanto no he logrado mejorar nada, ¿no? Solamente he perdido tiempo. Correcto. Entonces la importancia de estudiar la genética a nivel, ¿no? Poblacional. Por ejemplo, ¿no? Los forestales, ¿no? Cuando van a hacer, por ejemplo, ¿no? Van a entender los procesos de conservación de bosques, todo. Es importante, ¿no? Es importante en las especies, ¿no? Evaluar, ¿no? los patrones de diversidad, tanto en la población de los árboles, que yo estoy interesado, de las especies arbóreas, como de su microbiota que está asociada ahí, ¿no? Porque también alrededor del árbol hay toda una microbiota en el suelo, ¿correcto? Y esa microbiota también me interesa saber en qué estado está su diversidad poblacional. Entonces, miren la importancia de la genética a nivel poblacional. También puedo estudiar a nivel individual, ¿no? A nivel de un individuo. Cuando yo hago, por ejemplo, consejería genética, o cuando estudiamos ya individuos particulares, o si no, estudiamos ya células o tejidos, o a nivel cromosómico, o a nivel génico, ¿no? La forma más fina de estudiar es cuando yo analizo ya su ADN, ¿no? Secuencio el ADN y comparo o miro cómo es la secuencia, qué dicen esta secuencia de nucleótidos de su ADN, ¿no? Entonces estoy estudiando la genética a un nivel mucho más pequeño, ¿no? Que es el nivel nucleotídico. Pero, por ejemplo, en las plantas, tanto también arbóreas, no arbóreas, a veces es importante conocer los cromosomas. ¿Por qué? Porque hay muchas plantas que puede ser a nivel cromosómico, yo puedo saber la ploidía de la planta, ¿no? Ploidía. Puede ser diploide, puede ser triploide, o puede ser así hexaploide, tetraploide, pentaploide, hexaploide. Y esto es importante, por ejemplo, a nivel genético, porque cuando son diploides, los análisis genéticos son muy sencillos. Cuando son triploides, tetraploides o hexaploides, los análisis genéticos son muy complicados, ¿no? Casi imposibles de hacer.
¿no? De ahí la importancia de estudiar la genética a nivel de cromosomas. Por ejemplo, ¿no? Los zootecnistas, ¿no? Muchas veces, ¿no? En las granjas se tienen, ¿no? Parentales selectos, o sea, los reproductores, ¿correcto? A veces es importante, ¿no? Si yo tengo un reproductor o de un grupo de reproductores que tengo una especie, observo que uno de mis reproductores no está siendo muy competitivo, ¿no? O sea, su capacidad reproductiva ha bajado, me interesa analizar sus cromosomas para ver si hay alguna mutación, alguna pérdida, algún segmento de su cromosoma puede haberse perdido, ¿no? Y eso puede ocurrir con mucha regularidad. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro genoma, hay también muchas secuencias que se mueven dentro del genoma, se llaman elementos transponibles. Entonces esos elementos transponibles pueden ser responsables también de que se rompan los cromosomas o se rompan y se reordenen los cromosomas. O sea, se rompen y se vuelven a pegar, pero en otro orden, ¿correcto? Entonces pueden haber muchas cosas. O incluso hay virus que infectan a la célula y causan rupturas cromosómicas. Y al romperse el cromosoma puede ser que la célula se muere o puede ser que la célula sobreviva porque esa rotura fue tan pequeña que no mató a la célula, pero sí afecta su desarrollo final. Ahí tienen, por ejemplo, ¿no? Cuando estudiamos a la genética, ¿no? A veces esto es importante para, ¿no? Evitar, por ejemplo, la introducción de plagas. Esto pasó en Australia, ¿no? Introdujeron estos conejos, ¿no? Solamente con fines deportivos, ¿no? O sea, como en Australia no había este conejo, algunos colonos llevaron a los conejos, los soltaron en el ambiente para que luego ellos puedan usarlos como animal de caza, o sea, para cazarlos. Pero lo que no supieron era que al estar en un ambiente sin predadores, los conejos empezaron a reproducirse como conejos, ¿no? Y empezaron a convertirse en una plaga, ¿no? Se comían las cosechas, o sea, habían invadido todo. Tan es así que tuvieron que, ¿no? Utilizar, ¿no? Un sistema muy, muy fuerte para eliminar a los conejos, ¿no? Y eso generó un impacto también en la diversidad de las especies que se vieron afectadas, porque hubieron varias especies vegetales que se vieron afectadas como consecuencia de la depredación de este conejo. Otras veces, por ejemplo, los humanos tratamos de coleccionar algunas mutaciones, ¿no? Por ejemplo, esto pasó en el zoológico de Barcelona hace años. No, había un gorila que lo habían encontrado en África. La particularidad de este gorila era que era albino. Era un gorila albino, lo llevaron a Barcelona, ahí lo cuidaron, porque era la novedad, y incluso lo cruzaron con otras gorilas y dejó descendencia. Este gorila, bueno, falleció, pero dejó su descendencia que hasta ahora perdura, ¿no? Su nombre en el zoológico era Copito de Nieve. Otras veces existen en nuestra especie, ¿no? Familias, ¿no? Portadoras de un alelo con una característica como el albinismo, por ejemplo, ¿no? O a veces también algunos otros defectos genéticos como este que altera una proteína del tejido conectivo que causa que los individuos se elonguen, se vuelven muy alargados, sus extremidades, sus dedos, su cuerpo en general, ¿no? Esa proteína afecta también al corazón, ¿no? Entonces los individuos cuando están en la pubertad, a veces tienen que ser operados del corazón porque sus tejidos
elásticos de las válvulas cardíacas se afectan. Entonces sufren de problemas cardíacos. Pero este es un síndrome que a veces algunas personas la aportan, ¿no? Y con los cuidados, con la cirugía, con todo eso, terminan viviendo, ¿no? Incluso engendran hijos, ¿no? Entonces se dan cuenta, los humanos somos una especie muy particular porque incluso algunas mutaciones pueden ser dañinas para nuestra supervivencia, pero aún así a veces los mantenemos. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos, ¿no? Para poder hacer estudios de genética. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Una señal de vida? Un ratito. A ver, quiero ver si hay organismos vivos. Estoy escuchando la clase. Ah, sí. Hay muchos manitos que se están levantando. Muy bien. Como pensé que no respondían los estímulos, dije, me asusté. Ya, entonces continuamos. Ya, muy bien, gracias. Ahora sí, ¿están escuchando? Dice, desactivó el audio para todos. Ah, ya, verdad que yo desactivado, tienes razón. Entonces, ya. Pues ya les desactivo nuevamente. Voy a ir avanzando, ¿ya? Entonces ahí pueden activar. Tengan desactivado, pero cuando les pregunto pueden participar, ¿ya? Sí, Jeremy. Profesor, disculpe, ¿podría comentar un poco sobre los marcadores moleculares? Ah, ya, sí. Voy a regresar nuevamente a la diapositiva un ratito. Nosotros vamos a ver cuando hablemos del ADN, voy a hablar de los marcadores moleculares, ¿no? Voy a hacer una lámina acá. Los marcadores moleculares son en realidad un conjunto de técnicas que hacen referencia a por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo voy a hacer un ejemplito sencillo, ¿ya? Imaginemos que tengo varios individuos. Ahí están varios individuos, ¿ya? Yo quiero conocer si están emparentados o son diferentes, o son genéticamente diferentes todos. Es más, ¿no? Yo puedo acá tengo una población de una especie y acá puedo tener otra especie, ¿ya? Ya, ahí tengo dos poblaciones, dos especies. Yo podría estar interesado en saber qué tan diferentes son todos los individuos que hay en este grupo, ¿no? En esta especie, en esta población. Y también podría estar interesado en saber qué tan diferentes son los que están acá, ¿no? Y también podría estar interesado en saber qué tanta diferencia hay entre esta población de esta especie y esta población de esta otra especie, ¿no? Entonces, miren todo lo que yo puedo saber. Pero hay un detalle, ¿no? Si yo comparo morfológicamente, uso la morfología, ¿no? Yo vería que este tiene una morfología bastante diferente al vegano. Y podría llegar a la conclusión de que morfológicamente todos estos son idénticos. Y por este lado también, morfológicamente todos los de acá son idénticos.
Pero y yo podría decir, bueno, a nivel de morfología, los de acá sí son diferentes a los de acá. ¿Correcto? Pero ahí, ¿no? De repente yo estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que, porque morfológicamente, todos estos se ven iguales, o se ven idénticos. Pero de repente no es así, porque yo me acuerdo que en mi curso de genética me enseñaron esta ecuación, que el fenotipo es el genotipo, la parte codificante, lo que está en nuestro ADN, la acción del ambiente y la interacción del genotipo con el ambiente, ¿correcto? Entonces, como cada uno de estos es un fenotipo, cada uno de ellos es una combinación genotípica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene mamá y papá. Cada uno de ellos viene de la unión de un gameto de mamá con un gameto de papá. Y los papás, los progenitores de cada uno de estos no necesariamente están emparentados entre sí. Son diferentes, de procedencia diferente. Entonces eso va a determinar de que cada genotipo sea una combinación genética única. ¿Correcto? Ahora, ¿todos se han desarrollado en el mismo ambiente o no? Es como si yo les preguntaría, ¿no? Si ustedes estuviesen dentro del aula, ¿ya? Imagínense que estamos en el aula. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Todos ustedes se han desarrollado desde que estuvieron en el vientre de su mamá en las mismas condiciones ambientales o no? ¿Todos estuvieron sometidos al mismo ambiente o no? Y lógicamente que ustedes van a decir, no, porque su mamá, la mamá de él y la mamá de este otro, ¿no? Tuvieron experiencias diferentes, ¿sí, no? Las condiciones en las que gestó a uno de ustedes este individuo es diferente al de este. Entonces, ¿no? O el papá, ¿no? El papá que engendró al crío no es el mismo que este otro papá, ¿correcto? Este viene de una historia diferente. Entonces eso va a generar una heterogeneidad, ¿correcto? La única forma en la que todos serían idénticos es que todos fueran clonados, ¿correcto? Y aún así, si todos fueran idénticos genéticamente, es decir, todos tuvieran el mismo genotipo, pero yo veo diferencias, ¿a qué se deberían esas diferencias de acuerdo a esta ecuación? Todos son idénticos, por lo tanto no hay diferencias. Entonces toda la variación, ¿dónde estaría concentrada? En el ambiente, ¿correcto? Claro, porque entonces se dan cuenta que todo, de repente yo veo altos, bajos, gorditos, flacos, ¿no? Y digo, ¿esa variación será genética o será ambiental? ¿Correcto? Entonces, por eso esta ecuación me marca mucho en la pauta. Entonces, pero ¿cómo respondo si estos son idénticos o no? ¿O cómo respondo si estos son idénticos o no? La mejor manera es no ver el fenotipo, sino trabajar a nivel genotípico. ¿Y qué significa trabajar a nivel genotípico? Significa que yo tengo que evaluar qué cosa contiene su ADN, ¿no? Entonces el ADN, que es la molécula donde está toda la información genética. Como ustedes saben, el ADN es una molécula de doble cadena, que lo vamos a escribir más adelante, que tiene una secuencia de nucleótidos, ¿no? Tiene doble cadena, pero yo voy a poner una sola cadena, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué sucede, no? Quiere decir que en esta secuencia de nucleótidos está escrita toda la información de cómo debe ser este individuo. En el ADN de este va a estar escrito cómo va a ser él o cómo va a ser este. Y cómo se comporta la variación fenotípica, ¿correcto? Entonces, ahí es donde entran los marcadores moleculares.
Por ejemplo, ¿no? Yo podría extraer el ADN de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, puedo extraerlo de sangre, puedo extraerlo de un tejido, de una biopsia, de lo que yo quiera, ¿no? Acá tengo los tubitos, ¿no? Extraigo su ADN. Igualmente hago con estos de acá. Tengo su ADN acá, tengo el ADN de acá y tengo el ADN de acá. ¿Correcto? Pero con el ADN no he hecho nada, solamente he extraído el ADN, ¿no? Hasta acá tengo solamente el ADN, ¿no? Es decir, yo extraje de un tejido, que puede ser sangre, hice un procedimiento, eliminé los eritrocitos, los glóbulos rojos que no tienen núcleo, me quedé con los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos que tienen un núcleo, de ahí extraje su ADN y acá los tengo. ¿Correcto? Una vez que tengo el ADN, si yo quisiera mirar ese ADN no vería nada. Si yo quisiera secuenciar, podría mandarlo a secuenciar, pero necesito todavía más cosas. Pero cuando yo quiero aplicar los marcadores moleculares, quiere decir que yo utilizo una técnica, ¿no? Puede ser una técnica con unas enzimas específicas que se llaman enzimas de restricción. Entonces, ¿qué hago en las enzimas de restricción? El ADN de cada uno de estos no es cortado con la enzima de restricción. Entonces, la enzima de restricción lo que va a hacer es, va a aplicar cortes. Dependiendo, esta enzima reconoce un tipo de una secuencia nucleotídica. Dependiendo de esa secuencia nucleotídica, va a aplicar corte. Vamos a imaginar que aplica estos dos cortes. Pero acá aplico un corte así. Acá aplico un corte así. Y un corte por acá. En cambio acá aplica, por ejemplo, cortes acá y cortes acá. Acá puede ser que aplique solamente corte acá y acá. Y acá aplica un corte acá y un corte acá. Una vez que corte, no es tan así por si acaso, ¿ya? Pero para que me vaya a entender. Entonces, si yo pudiese separar estos fragmentos, entonces utilizo un sistema que se llama electroforesis. En la electroforesis, yo voy a colocar estos ADNs cortados, ¿no?, en unos pocillitos, ¿no? Para eso se utiliza un soporte. Por ejemplo, acá está de este individuo, coloco, y esto me va a generar un patrón, ¿no? Entonces, acá voy a tener un patrón de repente que puede tener esta forma. Acá puedo tener un patrón que puede tener esta forma. Acá voy a tener un patrón que puede tener esta forma, ¿no? Y así, ¿no? De este otro puedo tener patrones así. Algo así. Entonces, se forma como una especie de código de barras, ¿no?, con el que yo puedo ir comparando quiénes comparten los fragmentos y los mismos fragmentos y quiénes no. Y con eso yo puedo, y hoy lo que voy a notar es que los de esta especie, ¿no?, donde está este gatito, ¿no?, van a tener un patrón bastante diferente de acá, ¿no? Entonces, esto de acá son marcadores moleculares, ¿no?, basados en cortes con enzimas de restricción. Pero hay un problema, ¿no? Cuando yo corto el ADN con enzimas de restricción, no veo así el ADN, yo veo una mancha nada más. Normalmente no se logra ver como ustedes lo estoy mostrando. Lo que se va a ver en la realidad es algo así, ¿eh? Lo voy a poner por acá. Si yo tengo una electroforesis
y acá corto y voy a ver una mancha así, ¿no? A ver, voy a buscar una imagen para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Cómo se ve. A ver, voy a ponerles acá. Un ratito, vamos a ver acá, un rapidito. Bueno, por ejemplo, cuando uno extrae el ADN, esto es de una muestra de arana, ¿no? Uno extrae el ADN se ve así. Y ustedes van a ver, ustedes acá, esta bandita que estoy mostrando acá, ¿no? Más intensa, es el ADN que tiene mayor peso molecular. Estas manchitas que ven acá es el ADN que se ha degradado un poco cuando lo han traído a la muestra. Pero aún así está bien, porque hay bastante ADN genómico, ¿no? Por ejemplo, cuando cortamos con la enzima de restricción, el ADN se ve así. No se ven las banditas que yo les he mostrado, se ven así. ¿Por qué? Porque como el ADN es tan grande, cuando yo corto con la enzima de restricción, se forman miles de fragmentitos. Entonces, cuando yo los intento separar, todos se separan, pero están tan pegaditos unos con otros que forman una mancha así. Entonces yo no puedo ver ahí. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, ¿no? Puedo usar un sistema que se llama PCR, que más adelante les voy a hablar, y con PCR ya no voy a definir todo, sino voy a pescar un número más reducido de fragmentos. Entonces yo puedo pescar un número más reducido y yo puedo ver algo así, ¿no? Entonces acá ven un poquito de fragmentitos, ¿no? Le voy a mostrar otro, ¿verdad? A ver, un ratito. Voy a desactivar pantalla para que no se ganen con todo mi... Un ratito, ¿ah? Estoy... Les voy a mostrar cómo se ve más o menos cuando usamos marcador, ¿ya? Ahora voy a volver a activar la pantalla, ¿ya? Ya, ustedes están viendo, por ejemplo, una serie de banditas. ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, este fue un estudio que hicimos con pastos, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí, y uno puede, ya es un tema
donde uno tiene que estar revisando los patrones, ¿no? Pero así a simple vista se ve que hay bastante diferencias, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los arándanos, trabajamos más que nada para ver pureza varietal, ¿no? Pero acá me interesaba ver si encontraba diferencias, ¿no? Y sí se ven bastantes diferencias, ¿no? Y acá cada grupito de 3 son del mismo grupo, ¿no? Entonces, por eso es que estos 3 de acá son una especie, estos 3 de acá son otra especie y así, ¿no? Entonces, por eso es que nos sirven los marcadores moleculares para poder para poder diferenciar, ¿no? o ver en qué estado están nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, viendo eso, yo puedo ahora saber si están emparentados, si son lo mismo, son un clon, ¿no? O qué tan parecidos son estas dos. Correcto, puedo cuantificar el grado de parecido de estas dos. Para eso se utilizan los marcadores moleculares. No sé si te quedó un poquito más claro. ¿Sí? Sí, profesor, de verdad me gusta mucho la explicación, gracias. Sí, y vamos a ver, este tema lo vamos a tocar con más detalle cuando hablemos de ADN, ¿ya? O sea, ahora, por un asunto de que no es todavía falta más información, no he ahondado mucho en esto, ¿ya? Bueno, entonces, un momentito, se me acabó la batería de mi mouse. A ver. Ya, ahora sí. Bueno, entonces le estaba por hablar cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta cuando hacemos un estudio en genética, ¿no? Nuestro primer requisito es que tiene que haber reproducción sexual, ¿no? Claro, porque recuerdan ustedes la definición de genética era la ciencia que estudia la herencia, o sea, la transmisión de características y la variación. ¿Cómo se transmiten las características? A través de la reproducción sexual. Además, ustedes saben que en la reproducción sexual participan los gametos, ¿sí o no? Y los gametos pasan, ¿por qué tipo de división pasan los gametos? Que les permite llevar muchas combinaciones de alelos. Mitosis o meiosis. Por meiosis, ¿sí o no? La meiosis es un tipo de división que permite mezclar la información. Y eso ocurre en la reproducción sexual, con la formación de gametos. Por eso es de ahí la importancia de la reproducción sexual. ¿Correcto? ¿Qué otro requisito más? El tiempo del ciclo de vida. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar, por ejemplo, ese es un problema para los forestales, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de ciclo de vida de una especie forestal? Por ejemplo, del cedro, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora el cedro en generar una descendencia, ¿no? O sea, si yo siembro una plantita desde una semilla, supongamos que yo pudiese sembrar una semilla, ¿sí? Y quisiera
que se forme, llegue a convertirse en un árbol. En un árbol. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? ¿Mm? Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, si yo quisiera trabajar, a ver, les pongo de esta manera. Esta mosquita que ven ustedes acá es la Drosophila melanogaster. Desde que se forma el huevo fecundado hasta que llega a edad reproductora, se cruza y deja descendientes y muere la mosquita, pasan 15 días. Quiere decir que el ciclo de vida de esta mosquita dura 15 días. Una generación de esta mosquita dura 15 días. Si tuviéramos que tomar al cedro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una planta de cedro desde semilla hasta que deje, hasta que floree y produzca su propia semilla? ¿Serán 4 años, profesor? ¿5 años? Ya, puede ser, ¿no? 5 años yo creo que debe ser, ¿no? 5 años, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran que trabajar un estudio genético, ¿no? Y ustedes tienen que hacer un análisis de 3 generaciones. O sea, primero van a empezar ustedes, algo así, ¿ve? Ustedes primero van a cruzar por ejemplo, dos plantas. ¿Ya? La planta 1 la cruzan con la planta 2. Esta es la generación parental. Obtienen la F1, o sea, los hijitos. Los hijitos los van a cruzar entre sí, F1 por F1, para que tenga la F2. Y ustedes necesitan evaluar la F2. ¿Cuánto tiempo habían demorado? Desde que sembraron, tienen los parentales, hasta que, desde que son semilla hasta que son plantas adultas, vamos a poner 5 años. Cruzamos para que se tenga la F1, ha pasado, ahora esta F1 para que se pueda cruzar con la otra F1, otra vez han pasado 5 años. Y ahora para que se forme la F2, otra vez 5 años. Entonces ustedes cuando suman necesitan 15 años. Si es que no es más, ¿no? Entonces se dan cuenta que si hubieran hecho eso mismo con la Drosophila, ustedes necesitarían pocos días nada más. En cambio, cuando trabajan con una especie de ciclo largo, necesitan mucho tiempo. Esto me está diciendo entonces de que el ciclo de vida, lo ideal sería que sea corto. ¿Por qué? Cuando es largo, ¿cómo voy a sostener un estudio así, no? Claro, imagínense ustedes que, ¿no?, alguno de ustedes tiene su vivero, ¿no?, y quiere producir plantas mejoradas, pero tiene que hacer cruzas, ¿no? Entonces, este tipo de investigación es una investigación que consume recursos, pero no produce beneficios hasta que no haya obtenido uno el producto final. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que yo puedo pasar a invertir 15, 20 años de mi vida y de repente no logré lo que yo quería todavía. Entonces, ¿por qué? Porque justo cogí una especie de ciclo largo. Entonces, el ciclo de vida es importante, ¿no? Sin embargo, los marcadores moleculares, que les hablaba hace un poco de eso, nos ayudan como herramientas para tratar de saltarse, acortar todo este proceso de tiempo. ¿Por qué? Porque podemos de repente ganar, ¿no?, tiempos, ¿no?, ya no haciendo esto, sino de repente ¿no?, haciendo selección asistida, ¿no?, que es un tipo de selección donde yo utilizo los marcadores moleculares para guiarme y acortar ya no 15 años, sino 10 años.
Aún así siempre voy a requerir mucho tiempo, ¿ya? Pero los marcadores moleculares me pueden servir como herramienta para acortar los tiempos que son muy largos. Otro punto que también es importante tener en cuenta es el tamaño del genoma. ¿Cuál sería el problema si yo tengo una especie con un genoma muy grande? Para que tengan una idea, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si alguno de biología que hay acá en la clase quisiera trabajar con salamandras, ¿no? Con este anfibio, algunas salamandras tienen genomas mayores, ¿no? O sea, 10 veces más grande que el genoma humano. O sea, mayores a 30 gigapares de bases. Un momentito, un momentito, ¿ya? Me están buscando. Un ratito, voy a hacer una pausa, ¿ya? Un favorcito, hacemos una pausa de 10 minutitos, ¿ya? Me están pidiendo una firma, ¿ya? Gracias.